Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión de este excelente simposio que realmente ha sido maravilloso para todos nosotros. Primero quiero partir por presentarme a mí y a mis co-chairs. Yo soy Soledad Undurraga, jefa de hematología del Hospital Salvador de Santiago de Chile. Me acompaña la doctora Mayra Pimentel, jefa de hematología del Instituto Nacional del Cáncer de República Dominicana, y el doctor Jorge Arbelvide, que es jefe de hematología y director del programa de trasplante del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra primera charlista, la doctora Valeria Santini, muy conocida por todos nosotros, no requiere mayor presentación, pero para la formalidad les digo que ella se formó en Florencia y también en la Universidad de Erasmus en Rotterdam y en el MD Anderson Cancer Center. Dirige el Departamento de Medicina Clínica y Experimental de la Universidad de Florencia y sus principales intereses son la mielodisplasia y la leucemia mieloide aguda en adultos mayores. Ella es presidenta de la Fundación Italiana para el Estudio de Mielodisplasia. Además, dirige el grupo europeo del proyecto Harmony 2020, miembro del board editorial de Blood, speaker internacional en múltiples congresos de EHA, ASH, ASCO, y bueno, tiene más de 200 publicaciones internacionales en revistas indexadas. Doctora Santini, bienvenida, adelante, muchas gracias. Hello, my friends. Thanks for this. Gracias por esta gentil invitación. Quiero agradecer al Grupo de América Latina de la Mielodisplasia y a la MDS Foundation por darme la oportunidad de hablar acerca del tratamiento después de que fracasa el agente hipometilante. No es un tema fácil de hablar. Este es un algoritmo que yo preparé hace algunos años y lamentablemente todavía estamos en la misma posición de hace 2 años. Si el paciente con una MDS de alto o de bajo riesgo no responde a la terapia con agentes hipometilantes, tenemos que reevaluar por completo el estado de la enfermedad. Y esto incluye también reevaluando la posible presencia de mutaciones somáticas. Si el paciente claramente ha progresado a una leucemia aguda, por supuesto, la opción de la terapia será diferente. Pero si el paciente sigue siendo mielodisplasia, tenemos que preguntarnos si los ciclos con agentes hipometilantes fueron suficientes para determinar una respuesta. En forma específica, si él o ella recibió 6 ciclos de agentes hipometilantes, el estado de desempeño y la condición general del paciente nos conduce a opciones posteriores, más para de bajo riesgo o de alto riesgo, de la mielodisplasia, aparte de la reevaluación de la elegibilidad para trasplante, y principalmente basarían a estudios experimentales. Algunos pacientes puede que todavía responden a quimio de baja dosis, pero es una minoría muy pequeña y este tipo de terapias ya es obsoleta. Otra opción que podemos proponer, si es que la CPX 351, si el paciente está en buena condición, podría tener una respuesta. De lo contrario, tenemos que elegir darle soporte al paciente y tratarlo con estudios experimentales. La realidad es que la terapia hipometilante es el estándar de atención para la mielodisplasia de alto riesgo en Europa en general, pero solo parte de los pacientes van a responder, cerca del 40-60%. Y la duración de la respuesta a esta terapia está entre 6 y 26 meses, así que no es un tratamiento definitivo.
También tenemos que hablar de la resistencia a los HMA, especificando los dos mecanismos posibles de resistencia. Y distinguimos aquí una resistencia primaria. El paciente nunca alcanzó ningún tipo de respuesta a los HMA, o el paciente ha mantenido una médula ósea muy deficiente con una severamente hipoplásica que denota una ausencia de respuesta, o de lo contrario, y esto lo vemos con frecuencia, existe una resistencia secundaria o adaptativa. Después de cualquier tipo de respuesta, CR, PR o mejoría hematológica, que se ha mantenido por diferentes números de ciclos, el paciente pierde respuesta y esto tiene que, por supuesto, ser reevaluado, pero es en efecto una resistencia. Y estas dos situaciones se pueden encontrar tanto en pacientes de alto riesgo como de bajo riesgo con mielodisplasia, y todavía no sabemos si el mecanismo de resistencia en la primaria versus secundaria son diferentes. La supervivencia después del fracaso del HMA, que ya lo sabemos por varios años, es muy mala, con una mediana de supervivencia de alrededor de 5 meses. Nosotros hemos reevaluado recientemente a un grupo de pacientes en nuestro registro nacional italiano que habían sido tratados con azacitidina y luego suspendieron el tratamiento. Es un grupo de 402 pacientes. Como pueden ver, en el momento que suspendieron el tratamiento, 44% tuvo una resistencia secundaria o adaptativa. 35% tuvo resistencia primaria, así que nunca alcanzaron a tener una respuesta, y algunos lo suspendieron inclusive si habían respondido, por diversas razones, probablemente porque no cumplieron con tratamiento, tuvieron eventos adversos, o se les había planificado un trasplante hematopoyético. Ahora, la supervivencia global de estos pacientes que suspendieron el tratamiento es diferente, por supuesto, dependiendo de la respuesta. Los pacientes que tuvieron una respuesta, suspendieron la respuesta y tuvieron una supervivencia significativamente más larga, mientras que los que recibieron tratamiento adicional y tuvieron enfermedad estable o enfermedad progresiva, tuvieron una supervivencia extremadamente corta. Como pueden ver que no hubo diferencia con los diferentes tipos de respuesta. Pero luego aplicamos los sistemas de puntuación recientemente publicados en el consorcio MDS de Norteamérica, que permite certificar a los pacientes después de la descontinuación de AZA en alto riesgo y bajo riesgo, y se confirma y se valida este sistema de puntuación, porque pueden ver que todos los pacientes, independientemente de tratamiento adicional, tenían una supervivencia más prolongada si pertenecían al sistema de puntuación de bajo riesgo. En los pacientes que recibieron el mejor tratamiento de soporte, pueden ver nuevamente si la puntuación era de bajo riesgo, tenían una mayor supervivencia. Cuando analizamos tratamientos subsecuentes, los que tuvieron una supervivencia global significativamente más larga, solamente aquellos que recibieron trasplante de células hematopoyéticas, a pesar de haber sido tratados con quimio a baja dosis o otros tratamientos alternativos, no estaban diferentes entre los diferentes brazos de tratamiento. Debo aquí subrayar que no hubo pacientes tratados con agentes experimentales. Solamente el 3% de pacientes que recaen son incluidos en los estudios experimentales. ¿Qué pasó con esto? Lamentablemente, muchos de los agentes que fueron estudiados en la mielodisplasia no fueron realmente activos. Donde hubo señal de actividad de nuevos agentes hipometilantes en MDS refractario recurrente, guadecitabina en un estudio de fase 3 se utilizó en la MDS de alto riesgo, y CCML en la mitad de los casos habían recibido terapia previa con HMA,
y la tasa de respuesta global fue 43% en estos pacientes. Lo mismo fue cierto para el CC486 y la eficacia para los pacientes que recayeron fue 35%. De hecho, hubo alguna señal de eficacia. Por esa razón hubo estudios de fase 3 con guadicitabina exclusivamente en la MDS refractaria y recurrente, la de alto riesgo. Los pacientes, que fueron 400, poco más de 400 en total, pertenecían a la categoría IPSS intermedio 1, 2 y de alto riesgo, y recibieron guadicitabina 60 miligramos por metro cuadrado durante 5 días, o el tratamiento de elección del médico, ARAC de baja dosis, tratamiento de soporte o el régimen tipo AML. Y el criterio de evaluación primario fue la supervivencia global. Lamentablemente, este estudio no cumplió con el criterio de evaluación primario. No hubo mejora en la supervivencia global en los pacientes tratados con guadicitabina. Otro agente único otro estudio de agente único fue la actividad de rigosertib versus este tratamiento mejor de soporte, pacientes que tenían recaída o eran refractarios a HMA. Nuevamente, el criterio de evaluación primario fue la supervivencia global. Estos son los resultados. Lamentablemente, los pacientes que recibieron rigosertib tuvieron una mediana de supervivencia global de 6.4 meses versus 6.3 meses para los pacientes que recibieron otros tratamientos. Entonces, se darán cuenta que este fue otro estudio que no cumplió con el criterio de valoración primario. Ha habido una serie de estudios que mostraron una eficacia muy deficiente de agente único en estos pacientes difíciles. Class de HIP, cerca de 6% de supervivencia global. Lo mismo fue cierto para el agente H3B8800, que no indujo ninguna respuesta. Y el ipilimumab fue más eficiente en mantener enfermedad estable que en inducir respuesta. Así que tenemos que ver si la combinación de rescate es posible para esa MDS refractaria que recae. Uno de los agentes que se acopló a los agentes hipometilantes en estos pacientes fue venetoclax. Los antecedentes es que la apoptosis se puede inducir tanto como ASA que por otro mecanismo completamente diferente por venetoclax, que ha demostrado elevada actividad en AML. Este estudio reciente, que fue diseñado a causa de la observación previa de cerca de un 40% de respuesta a venetoclax con ASA en pacientes en que se perdió la respuesta a los agentes hipometilantes. El medicamento de venetoclax se añadió a la dosis estándar de azacitidina de 100 miligramos por 28 días a 400 miligramos por 14 días. El estudio fue realizado en 44 pacientes con MDS. El criterio de valoración fue la seguridad y la dosis tolerada máxima, y los secundarios se evaluaron la eficacia. Los pacientes de edad avanzada alcanzaron una tasa de respuesta global de 41%. Los pacientes que pudieron prolongar el tratamiento hasta los 6 ciclos alcanzaron una tasa de respuesta de 83%, con una mediana de la supervivencia global de 2.6 meses, así que hubo una prolongación. Otra nota importante es que en este estudio el paciente que era portador de la mutación TP53 no hubo una ventaja real en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de progresión. En otras mutaciones no se correlacionaron significativamente con la supervivencia global. Como mencioné en mi primer algoritmo,
podemos todavía pensar en terapia focalizada en esta situación de los pacientes con MDS. Por eso es que realmente recomiendo reevaluar de manera completa la enfermedad cuando la respuesta a los agentes hipometilantes se pierde. Y esto incluye reevaluar mutaciones somáticas que han o podrían ser nuevas y presentarse en la progresión de la enfermedad. Ivosidenib se evaluó en pacientes con la mutación IDH1 y el paciente que recibió en parte terapia HMA podía responder en un porcentaje elevado de casos. En este estudio, 75% de los pacientes respondieron. Un resultado muy promisorio. Lo mismo es cierto para ivosidenib, enacidenib, que fue aplicado en pacientes con mutaciones IDH2. Este paciente había recibido en su gran mayoría terapia HMA y perdieron la respuesta. 46% de ellos alcanzó una respuesta con enacidenib como tratamiento focalizado. Así que es importante reevaluar la presencia de estas mutaciones somáticas, porque aunque estos medicamentos todavía siguen siendo bajo investigación, pueden ser una salvación real para los pacientes cuando tienen estos genes mutados de IDH. Son datos adicionales. Ve que en el brazo B del estudio presentado hace un par de años en ASH, incluye pacientes sin respuesta después de 6 ciclos de HMA y recibieron un solo medicamento enacidenib. Y ven que la tasa de respuesta es 56%, la tasa de respuesta general, y la remisión completa es 28%, así que es resultados muy alentadores. Pero muchos pacientes no tienen mutaciones focalizadas, que otra combinación promisoria en MDS que uso por el momento, en la MDS de novo y no en la refractaria ni que recae, pero sigue siendo muy interesante. Hay más datos en la combinación de venetoclax con azacitidina que muestran una alta tasa de respuesta con 79% y buena proporción de los pacientes respondiendo muestran CR o respuesta completa con una duración prolongada de más de un año. La supervivencia global se correlaciona con una buena respuesta, con la mayor supervivencia global correlacionándose con otros agentes con un mecanismo completamente diferente de acción, como el anti-CD47, el magrolimab, con actividad anti-CD47 en combinación con azacitidina, muestra buenos resultados. Es un mecanismo de acción completamente diferente. Analizados, los anticuerpos bloquean y no hay señal presente en las células leucémicas y las células displásicas. Y la tasa de respuesta fue 91% en primera línea. Así que podría ser que este tipo de abordaje o enfoque se pueda aplicar y utilizar exitosamente en la MDS refractaria que recae. ¿Qué podemos decir de este agente y para otros? Es que esta actividad extrema de primera línea pudiera en efecto bajar el número y porcentaje de pacientes que pierden la respuesta a los HMA y garantizar duración más prolongada de la respuesta. Anticuerpo anti-TEM3 se ha utilizado con otras drogas y TIM3 es un receptor presente en células leucémicas y displásicas y las células inmunes y hace acción sinérgica con los HMA. La respuesta observada en los pacientes tratados con sabatolimab
y decitabina, aunque es un número pequeño, es promisorio, la tasa de respuesta global es casi 60%. La actividad de agente único en esta MDS refractaria y que recae, y AML no fue extrema para sabatolimab, pero quizá su uso sea en los pacientes con MDS refractaria, tiene que ser evaluada. Existen otros tratamientos que no son focalizados exactamente, pero muy parecidos, como el APR-246, que reactiva TP53 y ha sido utilizado en combinación con azacitidina. Aquí todavía como primera línea, los datos son extremadamente intrigantes, porque en la MDS la tasa de respuesta global es 88%. Hay un estudio norteamericano y un estudio francés en curso y esperamos ver más tratamiento exitoso en primera línea, como mencioné, para prolongar la respuesta, alcanzar una mayor tasa de respuesta, y realmente espero que podamos diseñar tratamiento de rescate para aquellos que de todas maneras van a perder respuesta y necesitan ser rescatados. Quiero agradecer a todos por su atención y ahora responderé las preguntas. Y por su excelente intervención. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo conferencista, el doctor Rafael Bejar, es oncólogo y hematólogo del Dana-Farber Cancer Institute y profesor asociado de la Universidad de California en San Diego. Él nos va a estar presentando los factores biológicos que predicen la transformación a una leucemia mieloblástica aguda. Bueno, muchas gracias por la introducción y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. La próxima vez sería mejor hacerlo todos juntos en Montevideo. Como hice la última vez, les digo que voy a dar la charla en inglés, que me conviene un poco más fácil, pero a las preguntas le trato de responder en español. We'll start with talking about biological factors that predict transformation to acute myeloid leukemia from MDS. MDS que predicen la transformación en AML. Voy a empezar diciendo que el nombre mielodisplásico y AML están separados de manera arbitraria. Hay una línea de 20% de blastos que define la AML, pero esto no es un proceso definido biológicamente cuando se hace transición. Ciertamente hay pacientes con menos porcentaje de blastos que se comportan como el LMA, y hay otros que con bajos blastos responden al tratamiento de la MDS. Creo que es importante entender, por lo tanto, que los blastos son pronosticadores de cruzar esa línea, probablemente los más poderosos, pero hay varios factores en los pacientes que nos pueden ayudar a predecir cuándo finalmente se hace el cruce. Creo que es importante entender cuál es el perfil de mutación de LMA secundaria, porque cuando no hay enfermedad todavía, se puede predecir el riesgo de evolución. Vamos a empezar con la definición más antigua de mutaciones clase 1 y clase 2. En la teoría antigua, las mutaciones eran las que generaban proliferación en las células, como FLIP3 en RAS o JAK2. También algunas vías de señalamiento de factores de crecimiento y también neoplasmas proliferativos. Las mutaciones clase 2 eran de factores de transcripción, mieloide, MLL, entre ellas, y cuando se alteran, por lo general, pueden afectar la diferenciación
y pueden originar síndrome mielodisplásico, pero puede haber una célula que tiene la propensidad de proliferar y una poca capacidad de diferenciarse, y eso pudiera llevar a la acumulación de blastos leucémicos. En algunos modelos, esta combinación de mutaciones pudiera generar una leucemia, pero se ha aprendido en la práctica que la situación es mucho más complicada. Estamos todavía inclinados a esos factores de transcripción, así como también otras mutaciones genéticas, y hay diferentes maneras de definir la LMA. Entonces estamos buscando maneras de definir los diferentes tipos de mutaciones. Un ejemplo de esto viene del Atlas del Genoma de Cáncer, donde tenemos secuenciamiento completo del genoma, y se ha identificado que hay un rango más amplio de mutaciones que pudieran darse en estas enfermedades, y que hubo algunas mutaciones que simplemente no tuvieron las mutaciones clase 1 y clase 2. De hecho, muchos de los reguladores que mutaron más frecuentemente en LMA, acá hemos colocado un estudio muy simpático de diferentes pacientes que tratamos de definirlos en base no necesariamente a los rasgos morfológicos, sino más bien el perfil de mutación, e identificar que hay algunos subtipos genéticos de LMA que pueden identificarse con estos grupos. Y en general las mutaciones que buscan LMA son señalización de quinasas, metilación de ADN, regulación de cromatina, factores de división, y algunos de estos son más propensos para personas que tienen LMA secundaria en la abundancia de mutaciones que existen en SMD. Acá tenemos un ejemplo de trastornos del espectro mieloide. De la izquierda podemos empezar con algunos pacientes que tienen mutaciones tipo CHIP. A medida que avanzamos a la derecha, encontramos pacientes que tienen tal vez un trastorno clínico como una citopenia con clonalidad, y también hay algunas otras mutaciones como las que tenemos aquí en pantalla, y empezamos a ver mutaciones como TP53, y solamente se examina LMA secundario y se ven diferentes tipos de mutaciones, que son las mutaciones más comunes, por ejemplo. Y también estas mutaciones tienden a ser mutaciones de punto en muchos casos. Y empezamos a ver más casos de mutaciones en RAS que sugiere que se pueden ver muchos de estos genes que pueden ser pronosticadores de una transformación hacia LMA. Vamos a ver cuáles son los rasgos clínicos que pueden predecir un avance hacia LMA. Tenemos IPSS y IPSS-R que toman en cuenta muchos de los factores, incluyendo el porcentaje de blastos en la médula ósea, las citopenias y la citogenética. Y estos hacen un buen trabajo en predecir el riesgo asociado con la transformación a leucemia en pacientes con SMD. Se puede ver la diferencia entre esos pacientes en el grupo de alto riesgo y de bajo grupo y de bajo riesgo. Sin embargo, a la vez que esto está bueno en conjunto, cuando vemos poblaciones grandes pudiera ser menos preciso para pacientes individuales que pudieran tener en la clínica. Y no hay ninguna información sobre el mecanismo de transformación. No considera tampoco el efecto potencial que pudiera tener una terapia modificadora de la enfermedad en ninguno de estos puntajes. Uno de los colegas del Instituto de Cáncer, donde se compara pacientes que tienen AML secundaria, pacientes que tienen AML de novo y mutaciones que fueron una versus la otra. Y encontramos que hay mutaciones que están involucradas en el splicing, que es más frecuente en la LMA secundaria, así como también otros en la enfermedad de novo. Luego vimos pacientes que han tenido muestras seriadas que han sido recolectadas durante la fase de SMD y luego durante la fase leucémica. Y se ha visto cuáles son las mutaciones que han sido más razonables y las más comunes que pueden ocurrir en muestras de LMA y pocas en SMD. Han sido genes de activación como KRAS, MRAS o otros factores como WT1. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo pudiera verse esto. Acá tenemos la parte superior y finalmente cómo se hace la transformación con algunos tipos de mutaciones activadas.
Por debajo tenemos otro mecanismo que no necesariamente se da como para poder llegar a una conclusión determinada. Tenemos los factores de splicing y algunos otros factores. Pudieran haber algunas mutaciones que tienen un orden preferencial que conllevan a el avance de la enfermedad. Este es un estudio de Makishima et al. Que examina mutaciones que se ven en SMD de alto riesgo y también de LMA secundaria. En esta parte del cuadrante superior vemos las mutaciones que son muy prominentes en LMA secundaria o SMD de alto riesgo. Acá tenemos diferentes, como la NRAS, KRAS, entre otras. Se hace la distinción entre lo que se conoce como mutaciones tipo 1 y tipo 2, en donde las mutaciones tipo 1 están asociadas con los pobres resultados y con una progresión con pobre supervivencia. Hay pacientes que están más avanzados. Si tienen una mutación tipo 2 como las que aparece en el texto azul, la TP53 y las que tenemos en pantalla, pues empezamos a ver las mutaciones tipo 1, FLIP3, TP11, entre otras. En particular, el tamaño del clon, si es muy grande, estos pacientes tienen un pronóstico más pobre, con mayor potencial de que se transforme en una LMA. Al final de la charla vamos a ver cómo estas mutaciones aparecen en otro contexto. La mejor manera de ver los factores que están asociados con transformaciones es ver las muestras seriadas con pacientes que han tenido SMD y luego hacer el seguimiento hacia LMA. Acá vemos exactamente lo que ha sucedido y si se ve el perfil de mutación de SMD versus LMA, no hay grandes diferencias. Hay algunas mutaciones por aquí y por allá que pueden variar, pero más importantemente muchos de estos clones que están presentes en SMD, que aparecen en los cuadrados rosados, cuando se ve la diferencia entre MDS y SAML, vemos que hay pocos cambios que sugieren que pudiera haber un clon leucémico durante la fase de SMD y que luego se extiende, se agranda y acá vemos que llega a cierto límite. Los genes son los que ya hemos mencionado y en algunos casos hay genes involucrados en el splicing de la cromatina, pero se puede ver aquí que los reguladores epigenéticos no cambiaron demasiado en esa transformación entre SMD y LMA, mientras que los genes de señalización tienden a aumentar más, como ya ha mencionado algunos de los doctores en sus presentaciones. Hay otros estadios que ven una cantidad de pacientes de SMD y sugieren un orden similar. Tenemos primero el splicing, luego los factores de transcripción, TP53 y finalmente mutaciones en las quinasas. Parece que las clase 1 y clase 2 solamente describen una porción de esta evolución. Vamos a hablar del tamaño de los clones. Si se encuentra que un paciente tiene un clon adverso durante la fase de MDS y este clon tiende a ser pequeño, no va a tener el mismo desenlace que en el caso anterior. Resulta que el tamaño no importa en cuanto al riesgo. Incluso clones pequeños tienen un pobre riesgo si ocurren en mutaciones adversas y esto aparece en este gráfico. ASXL1, RANX1 y hay mutaciones subclonales que son las que pudieran sugerir un avance hacia LMA. Hemos hecho un estudio similar que ve el efecto de las mutaciones NRAS, especialmente en pacientes con bajo riesgo. Hemos encontrado algunos pacientes que las tenían y su resultado ha sido peor y en particular hemos notado que hay algunos subclones con mutaciones NRAS. También hemos encontrado que no hay una asociación entre el tamaño y el desenlace. Aún con clones pequeños hay tiempos de sobrevida cortos en muchos casos. Nos damos cuenta de que estamos cerca a un límite en la detección. Incluso clones pequeños tienen un bajo límite de detección y también pudiera tener un desenlace adverso. Hemos encontrado casi el doble. Hemos encontrado que en este caso hay 9 pacientes que tenían mutaciones en RAS
y es exactamente el mismo pobre desenlace que en casos en donde se han visto técnicas de secuenciamiento más estándar. Colectivamente fue inferior a la supervivencia global en comparación a las escalas de clasificación. Puede ser un clon que pueda progresar en el futuro y dar un pronóstico pobre. Una historia similar para LMA, luego de MPN, son trastornos que son definidos por estas mutaciones. El mecanismo de evolución es un poco diferente. Acá tenemos estudios con 1.306 pacientes con mielofibrosis. Se han visto cuáles son los factores de riesgo y desarrollo asociados a este modelo pronosticador. La edad es importante, así como también la anemia severa, la presencia de blastos desde el inicio. El perfil mutacional es un poco diferente. Y vemos que los mencionados anteriormente son los que tenían más indicación a progresión. Acá tenemos mutaciones de señalización activada, porque la mayoría de estos pacientes solamente tienen mutaciones de esta clase y no se beneficiaron de ningún otro beneficio, valga la redundancia. En pacientes que tienen otros patrones, acá tenemos mutaciones con TP53 de pérdida bialélica con muy alto riesgo y vemos que las mutaciones de RANKS1 y ASLX1 también son de alto riesgo. Vamos a ver no de la transformación necesariamente, sino a las mutaciones somáticas que preceden la LMA de novo. Acá tenemos pacientes que han desarrollado diferentes muestras durante los periodos anteriores, muchos años antes, y hemos visto que esto es bastante común en esta población de pacientes. En pacientes que están encima de 65 años, 80% han tenido hematopoiesis años antes de desarrollar leucemia. Y si vemos los genes que estuvieron involucrados en este caso, podemos ver que hay una diferencia preferencial en mutaciones de GD53, IDH y splicing que están asociadas con el desarrollo de LMA, mientras que estas mutaciones son menos comunes, las que tienen CHIP, que han determinado otro tipo de potencial. Hallazgos similares se han observado en el estudio que vieron 25 pacientes con AML, una mediana de 6.3 años antes del diagnóstico, una mayor prevalencia también antes del desarrollo de la enfermedad, y también algunos de estos genes han sido implicados, especialmente TP53, así como también los de IDH. En ese estudio, cada paciente que tuvo una mutación de IDH antes de desarrollar el MA no tenía mutaciones anteriores identificadas en la población de control. Hay una alta propensión durante la fase clonal para hacer un progreso a LMA, lo que sugiere que durante la prevención se pudiera anticipar algo que se puede ver en el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección al futuro y el resumen? ¿Y cuáles son las cosas que se pueden utilizar para ayudar a predecir la transformación de SMD-LMA en esta población? Un estudio que no recibió atención suficiente cuando lo publicó Shiozawa es que la expresión génica son marcadores de riesgo para la transformación hacia leucemia a partir de SMD. Acá vemos un gráfico con diferentes identificadores y subgrupos que se pueden definir en cuanto al perfil de transcripción. Y se encontraron dos grupos grandes que pueden distinguirse entre sí. Uno tiene una señal de transcripción de células progenitoras inmaduras, mientras que en el otro eran células eritromegalocíticas. Lo que sorprende es que no hubo casos de progresión leucémica en este grupo, mientras que las que tenían el fenotipo de progenitores inmaduros fue el que experimentó más progresión. Se observó que no fue único esta población de pacientes, se validaron las firmas y lo que es importante, los genes nuevos cuando se expresaban estaban asociados a ELC y otros. También se dieron cuenta de que se aíslan las células y un transcriptoma pudiera ser muy trabajoso, entonces están encontrando maneras de identificar genes selectivos para ver si se puede identificar la misma marca.
es un assay mucho más accesible que hacer otro tipo de estudios mucho más refinados. Acá se pueden ver diferencias marcadas en la progresión a leucemia. Y cuando se buscaron correlaciones de estas firmas, se pueden encontrar algunas mutaciones, anomalías cromosómicas, como las que tenemos acá en RAS T53, RANX, entre otras, donde las mutaciones en TEP2 que no estaban asociadas con transformación estuvieron asociadas con este perfil. También se vieron aquellos genes que se mencionó anteriormente que están asociados con leucemia secundaria, que también pueden predecir la transformación. Lo interesante es que se está buscando más otros temas transcripcionales y no tanto genéticos. Una de las cosas que me pregunto es por qué hacemos estas distinciones en SMD de alto riesgo y bajo riesgo. No solamente son los blastos. Se trata de manera diferente en la práctica de estos pacientes. Los que hacen progresión LMA están siendo tratados como si fueran de alto riesgo y hay una división natural que pudiera ver cuáles son los de bajo riesgo, porque muchas veces las citopenias, las mutaciones somáticas y la displasia pudieran colocarse en un grupo donde la displasia no es el rasgo diferenciador. Y de manera similar, también se puede agrupar a SMD de alto riesgo, donde tenemos blastos que no son el punto para diagnóstico, sí un riesgo y que se puede tratar de manera similar. Acá tenemos el tipo de distinción que quisiéramos considerar en el futuro para agruparlos en base a su genética, a su biología y a los abordajes de terapia que tendríamos con ellos. Y si vemos este estudio de Shiosawa, se puede ver los pronosticadores en los blastos y se puede ver que acá, incluso en estos pacientes que tienen un alto porcentaje de blastos, se puede utilizar este signature o esta firma para poder modificar el riesgo de progresión. Para resumir, la transformación de MDS-AML por lo general involucra evolución clonal o expansión de clones pequeños durante la fase de MDS. Las mutaciones asociadas con progresión por lo general son miembros de crecimiento y de las vías de señalización de crecimiento. También pueden haber otros temas involucrados. Los perfiles de expresión génica pudieran ayudar a predecir la transformación AML y tenemos que ver algunas mutaciones que pudieran definir los subclones de AML emergentes, como los que tenemos acá. Algunos de estos son se pueden intervenir en muchas de los casos con pacientes con SMD. Estoy ya terminando la presentación y quedaré aquí para que ustedes me puedan hacer cualquier pregunta. Muchas gracias. Rafael Bejar por esta excelente presentación y I'm glad to introduce Dr. Rafael Axel. Profesor de hematología de la Universidad de París, de inmunología, el Departamento de Inmunología del Hospital San Luis en París. También es miembro activo del Grupo Francófono de Mielodisplasias y de la Asociación de LMA francesa. Su investigación se enfoca en el tratamiento de leucemia monocítica y crónica. Y el día de hoy va a hablar sobre leucemia mielomonocítica crónica. Muchas gracias, doctor Rafael Itzigson. Yo también voy a hacer mi ponencia en inglés hoy. So today we're going to talk about the management of patients. Hablar sobre el manejo de pacientes con leucemia mielomonocítica crónica, tratando de ver cuáles son las limitaciones en el diagnóstico, la evaluación del riesgo y el plan de tratamiento. Estos son la edición de los criterios de 2016 de la OMS para el diagnóstico de la LMMC. Es importante recordarles a todos el número de especificidades que hay en estos criterios. Primero, por razones, uno tiene que descartar neoplasias mieloproliferativas antes de diagnosticar LMMC. Esto incluye desórdenes mieloproliferativos convencionales como leucemias
mieloides asociadas con eosinofilia. Ahora, uno debe reconocer que algunos pacientes pueden tener una policitemia vera y monocitosis, porque esto es compatible con una monocitosis, que la definición de LMMC y la eritrocitosis, como mencionó antes, estas entidades diagnósticas son arbitrarias. Estamos viendo combinaciones de clones en cada paciente. Lo primero que tenemos que hacer, y esto algunas veces puede ser complicado en la clínica, es descartar monocitosis reactiva. El equipo de Selimoglu hace unos años una estrategia muy sencilla de 2 marcadores para identificar pacientes con LMMC, pues tienen una acumulación de los monocitos clásicos caracterizados por represión de CD14 y CD16. Una situación muy sencilla donde tiene una monocitosis reactiva versus esta leucemia no es, puede ser extremadamente útil. Pueden tener pacientes que tienen enfermedad inflamatoria y monocitosis, donde uno se pregunta si tiene LMMC y algún tipo de trastorno inflamatorio asociado. Esto puede ser más complicado. Este grupo ha propuesto una estrategia refinada añadiendo un marcador adicional que se llama SLAN para identificar pacientes que tienen LMMC inflamatoria, porque tienen ambas, la leucemia y algún tipo de inflamatorio o de inmune. La otra cosa que es importante es ver cuidadosamente los recuentos de leucocitos y asegurarse que el paciente no tenga algo que sea más parecido a la CML, porque estas entidades tienen un pronóstico muy malo. Yo personalmente estoy convencido que existe un continuo entre las dos entidades, pero se consideran diferentes por la clasificación de la OMS. Al evaluar los síntomas de los pacientes, obviamente siempre estamos enfocándonos en los síntomas que pueden tener con agrandamiento del vaso, lesiones de piel, derrame pleural, etcétera. Pero nuevamente, como muchas entidades de MDS, esto puede estar asociado con una variedad de enfermedades inflamatorias que hacen un problema clínico para el paciente. Y aquí tengo una lista que no es completa, definitivamente. Puede tener una neumonía organizada y otras cosas. Algo que los colegas se están enfocando es que son más conscientes que nosotros de los síntomas generales que uno puede ver en el LMMC. Tendemos a pensar que la fatiga siempre es por la anemia. En algunos pacientes tiene fatiga que no está relacionada con los niveles de hemoglobina, reflejan más el medio inflamatorio presente en esta enfermedad. Con respecto a la evaluación, obviamente, como en todas las neoplasias mieloides, la enumeración de la médula ósea y los blastos periféricos es crucial. Puede ser un poco difícil en la LMMC porque continúan la diferenciación monocítica y uno debe recordar que los promonocitos deben ser considerados blastos en esta LMMC. Cuando uno evalúa cuidadosamente, esto tiene relevancia pronóstica, como se ha demostrado aquí en este estudio. La recomendación de la OMS, 3 niveles de blastos, CML1 y CML2, y tiene relevancia en hacer este sistema de 3 tipos, así como obviamente distinguir en los pacientes con esta leucemia mieloproliferativa o mielodiplástica. Tiene que ver con los recuentos de blancos como criterios históricos, pero probablemente sea razonable. Y claramente muestra que los pacientes
con enfermedad mieloproliferativa tienen el peor pronóstico en todos los contextos en que esto se ha investigado. La citogenética de la LMMC, ahora hay 2 clasificaciones citogenéticas de la LMMC que no son concordantes con respecto a la trisomía, como ha sido propuesto por nuestros colegas. Tiendo a decir que hay más puntajes pronósticos validados en la LMMC que lo que hay pacientes. Eso no es verdad, por supuesto, pero la mayoría han sido validadas externamente y algunas han sido consideradas como ejemplo, y hoy día no hay estándar internacional que haya aparecido. La CPSS es muy conveniente porque utiliza parámetros disponibles diariamente en las clínicas y que no toman en cuenta las mutaciones y son fáciles de trabajar. También tienen un sistema de 4 grupos que hemos utilizado, 4 grupos de riesgo. El puntaje GMF propuesto hace unos años incluye el ASXL1 como mutación y el CPSS molecular también utiliza NRAs RUNX1 y ZBP1. Y ese no se ha comparado con todos los otros, pero presumiblemente es más sofisticado. Sin embargo, todos los otros han sido comparados entre sí en estudios retrospectivos de base de datos grandes internacionales y casi todos se superponen en su poder predictivo. En la base cotidiana yo utilizo este porque es más conveniente. Lo importante es considerar siempre la elegibilidad para trasplante en estos pacientes con leucemia mielomonocítica crónica. Son pacientes frágiles, pero es un campo móvil el del trasplante de células hematopoyéticas y hay un estudio internacional comparando el resultado de trasplantados y no trasplantados en una cohorte bastante grande y con un diseño estadístico cuidadoso porque este tipo de comparación siempre está contaminada por sesgos estadísticos muy potentes. Pero haciéndolo lo más cuidadoso posible, podemos demostrar con certeza que los pacientes que tienen CPS bajo o intermedio nunca se benefician de trasplantes de células hematopoyéticas a menos que se transformen a LMA, mientras que los pacientes que son diagnósticos de alto riesgo con LMMC de riesgo intermedio o alto pueden a largo plazo beneficiarse del trasplante de células hematopoyéticas. Inclusive los primeros 2 años después del trasplante, esta se neutraliza con una mortalidad alta relacionada con el tratamiento que permanece con este procedimiento en los pacientes con LMMC. Entonces, si su paciente no es elegible para trasplante hematopoyético, hay que establecer metas del tratamiento, porque en muchos pacientes la expectativa de vida va a estar cerca de 2 a 3 años que a 5 a 10 años. Así que yo tengo estas 4 categorías, las tengo en mente, considerando bajo riesgo versus alto riesgo y considerando cuáles son los síntomas predominantes. Son relacionados a la citopenia o mieloproliferación. Algunos pacientes tienen tanto citopenia como mieloproliferación y estos son los más difíciles para manejar. Voy a hacer énfasis durante esta presentación en 2 de estos aspectos. Los pacientes mielodisplásicos con enfermedad de bajo grado tiendo a manejarlos como una paciente de MLS. Me gustaría recalcar el manejo de la trombocitopenia en estos pacientes. La trombocitopenia en la leucemia mielomonocítica crónica puede ser multifactorial, hasta cierto grado causada por el vaso agrandado que se ve en los pacientes. Uno siempre tiene que considerar la posibilidad de que podría haber una trombocitopenia periférica inmune. Siempre uso un curso corto de esteroides para descartar
esta trombocitopenia periférica. Nosotros recientemente completamos y presentamos resultados actualizados de un estudio prospectivo de fase 2 multicentro que tuvo 30 pacientes y todos fueron estudiados. Estos eran pacientes muy seleccionados que tenían enfermedad de bajo riesgo, sin células plásticas en la médula ósea y debían tener un recuento plaquetario de más de 50.000. La tasa de respuesta del 2006 de IWG con respecto a las plaquetas fue bastante alta en esta cohorte, con 2/3 de los pacientes alcanzando una respuesta. Sin embargo, estas respuestas fueron cortas en duración en la mayoría de pacientes. Inspeccionamos cuidadosamente si las respuestas eran vistas en pacientes que podrían tener hasta cierto grado trombocitopenia periférica, pero no fue así, porque generalmente hay mutaciones RUNX1 y estas no llevaron una baja tasa de respuesta. Estos resultados entonces obviamente son mitigados, pero creo que podría haber un uso práctico de el trombopac, especialmente en pacientes que se les planifica la cirugía y pueden tener crisis hemorrágicas transitorias, porque realmente se les puede manejar con un corto costo del trombopac. Ahora pasemos a los agentes hipometilantes. Entiendo que en los Estados Unidos estos agentes se utilizan grandemente en LMMC. En Europa, la indicación de la azacitidina está restringida a pacientes que tienen enfermedad mielodisplásica con más de 10% de blastos, porque estos pacientes que son aleatorizados en cada brazo, en estudio de MDS que llevó al registro de la azacitidina. Nosotros hicimos un estudio retrospectivo de 17 estudios, hicimos un metaanálisis evaluando agentes hipometilantes como agentes únicos en LMMC. En general, la tasa de respuesta fue del 50%, con una tasa de respuesta completa de hasta 25% en las series más optimistas. La regresión de las características mieloproliferativas se vieron en esas cohortes, pero fueron pobremente detectadas porque la mayoría de estas series utilizaron los criterios de respuesta de MDS. Creo que es importante que tenemos ahora un esfuerzo internacional para diseñar unos criterios específicos de respuesta que tenga que ver tanto con la mejoría de la citopenia y regresión del recuento de blastos y también mejoramiento de las características mieloproliferativas. Y aún así, tratando a los pacientes con agentes hipometilantes, el pronóstico de estos pacientes con LMMC mieloproliferativa sigue siendo cierto. Y dos estudios, uno del MD Anderson y otro de nuestro grupo, realizados comparaciones retrospectivas ajustando a los pacientes utilizando este puntaje y no encontraron diferencia entre azacitidina y decitabina. También buscamos biomarcadores genéticos simples para los agentes hipometilantes en LMMC y nuestros hallazgos se superponían con los de otros grupos donde se han publicado la presencia de mutaciones TET2 y el tipo silvestre está asociado con una mayor tasa de respuesta completa. En series retrospectivas multicentro también se traducen con una mejor supervivencia global. Así que obviamente los pacientes que tienen esta característica genética con estas mutaciones son pacientes que hacen un curso favorable en LMMC y algunos quizás sean elegibles para trasplante. Así que yo creo que en este contexto, este concepto puede ser interesante y he estado en lo correcto hasta ahora y espero estar correcto en el futuro. Pacientes elegibles para trasplantes tiendo a permitir una demora de 2 a 3 meses de trasplante para tratarlos con varios ciclos
de agentes hipometilantes para bajar el recuento de blastos de la médula ósea. Y esto hace un mejor trasplante de células hematopoyéticas. Un biomarcador más sofisticado de agentes hipometilantes se han investigado, es trabajo publicado hace algunos años por Figueroa en colaboración con Santini, donde tiene un método de firma específico para predecir la respuesta de este medicamento al LMMC, y queremos ver si esto se puede validar en ese último estudio. Y que en los pacientes que tenían mieloproliferación, claramente no hay puntos de corte que le dicen que deberían iniciar algún tipo de tratamiento. La pregunta, de hecho, es, ¿debemos intentar mitigar la mieloproliferación, excepto en pacientes que tienen síntomas obvios, como fatiga o el vaso agrandado? Uno puede ver en este estudio bastante adecuado que los pacientes con LMMC mieloproliferativa tienen una supervivencia más corta, a pesar de tener incidencia acumulada similar de transformación a LMA, sugiriendo que la mieloproliferación en la LMC empeora el pronóstico por otros medios que promoviendo la transformación a LMA. Entonces creo que es importante que en el futuro diseñemos estudios investigando la mortalidad específica. Los pacientes que tienen progresión, aunque no están yendo por encima del 20% de umbral de transformación, o si estos pacientes tienen síntomas inflamatorios relacionados al aumento de glóbulos blancos, que es adverso en algunos casos. Hay un escenario preclínico, porque estos pacientes tienen niveles elevados de citoquinas inflamatorias, como se muestra en este estudio realizado por nuestros colegas de Tampa. Esto significa que tenemos que hacer estos estudios de calidad de vida que están fácilmente disponibles en los pacientes con mielofibrosis, pero que actualmente faltan en pacientes con síndromes como LMMC. Esto también es cierto a nivel del transcriptoma de monocitos. Pacientes con LMMC se comparan con controles equiparados, ven un enriquecimiento en una serie de vías inflamatorias, incluyendo interleuquina 6, y esto contribuye al empeoramiento de la enfermedad y potencialmente, como recientemente se ve en el contexto de empeoramiento de su riesgo cardiovascular también. Recientemente, el impacto pronóstico de estos monocitos inflamatorios evaluados por citometría de flujo, como mencioné antes, se demostró, aunque la cohorte era relativamente pequeña de tamaño. Podemos utilizar hidroxiuria para hacer la citorreducción de los pacientes con LMMC citoproliferativa sin un punto de corte específico de glóbulos blancos. Esto solía ser el único estudio específico para LMMC realizado en Francia hace ya bastantes años, que aleatorizó la hidroxiuria versus etoposide en la LMC mieloproliferativa avanzada. Y la tasa de respuesta global fue mayor con hidroxiuria y la supervivencia fue más prolongada debido a la intolerancia mucosa al etoposide oral. Con actividad citotóxica intrínseca. Entonces, cuando intervenir, hay un impacto de reducir el recuento de monocitos bajando los niveles inflamatorios en estos pacientes. Estas son preguntas importantes y todavía abiertas. Entonces, la citorreducción es la mejor opción de inicio. Este es un paciente estudiado hace unos años, mostrando en un curso de un año de hidroxiuria, condujo a un aumento
en la proporción de clones TET2 y RAS, inclusive el compartimento progenitor no había cambiado su composición genética y el paciente tenía enfermedad estable. Este tipo de observaciones por anécdotas nos indica que estas cosas podrían ser preferibles en los pacientes. Esta es la razón por la que una serie de colegas diseñaron hace algunos años el estudio Dakota, donde los pacientes que tenían LMMC proliferativa y enfermedad avanzada, definida por una serie de criterios que voy a introducir brevemente, fueron autorizados uno a uno a hidroxiuria, administración convencional continua, versus el régimen estándar de agente único de DAC, con el criterio de evaluación primario de la supervivencia libre de eventos. Son los criterios claves de elegibilidad. El paciente debía tener enfermedad avanzada definida como un exceso de blastos en la médula ósea, anemia, leucocitos elevados, con el cuento de neutrófilos, esplenomegalia o alguna, debían ser tratados, no debían haber sido tratados previamente, inelegibles para trasplante de células hematopoyéticas. Los resultados se han presentado en la última reunión de ASH con una medida de seguimiento de 14 meses. La supervivencia libre de eventos tuvo una mediana comparados de 12.6 meses en el grupo de DAC comparado con 10.3 meses en el brazo de hidroxiuria. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo fue cierto para supervivencia global, una mediana de 18,4 meses comparado con 23 en el de hidroxiuria. Probablemente podremos conversar qué explicaría estos resultados mitigados, pero basta decir que la citorreducción sigue siendo una opción inicial adecuada para los pacientes que tienen LMMC y mieloproliferación. Afortunadamente, el panorama terapéutico es dinámico. Hace algunos años tuvimos experiencia preliminar con pacientes con mutación RAS, con agentes únicos, con reportes con inhibidores de la transferasa que alteraban la señalización de RAS, y ahora tenemos 3 agentes nuevos. Uno es ruxolitinib, que es importante en esta señalización con mutaciones únicas, que probablemente sea el 2/3. También se está investigando tragaxofosp en la expresión de CD123, que también está elevada en la célula de LMMC. Y finalmente tenemos resultados fase 1 con CNIV receptor. Existen entonces guías disponibles, al menos para los colegas europeos, y debo confesar que estas están básicamente hechas por consenso de expertos que se establecieron antes de completar el estudio DACA, así que tiene que ser actualizada en base a este estudio aleatorizado. Quiero decir unas palabras de ruxolitinib. Hay un estudio de fase 1-2 que ha sido presentado y publicado. Esto mitiga los niveles de citoquinas inflamatorias. Hay pocas respuestas hematológicas capturadas por esos criterios, porque los pacientes tienen mejoras en los síntomas generales y del vaso, y existe la sugerencia de que esto podría mejorar la supervivencia, al menos comparado con controles históricos. Así que hay algo ahí que tiene que ser investigado, ciertamente en combinación con agentes hipometilantes en LMMC. Tragaxofusp también es muy activo en reducir la esplenomegalia. Esto es algo que se puede hacer incluyendo citorreducción
Obviamente se necesitan estudios adicionales con estos agentes. Sin embargo, se pueden considerar para pacientes con LEMC. Finalmente, porque mencioné que necesitamos nuevas terapias, no hay líneas celulares para esa LMMC. Tenemos acceso a modelos PDX gracias a los esfuerzos de cierto laboratorio, y esto va a ser en el futuro va a permitir evaluar en LMMC, que se traducen a la clínica. Con eso quiero agradecer a todos mis colaboradores, especialmente aquellos que han estado involucrados en el estudio Dakota, que es Valeria Santini, así como colaboradores en el MSK en la Clínica Mayo y nuestros amigos en Australia también. Gracias por su atención. Con gusto responderé a sus preguntas. Gracias, doctor, por su excelente charla, y a todos los otros doctores que han dado sus charlas. Ahora quisiéramos pedirle al público para proceder a las preguntas y respuestas que estamos esperando para que ingresen. Quiero preguntar primero al doctor Atkinson acerca de un paciente nuestro, bastante complicado, una mujer de 64 años con una LMMC, tiene hemoglobina de 10 gramos y los leucocitos son de 60.000, con monocitos más de 6.000, 20.000 de plaquetas. Ha sido bastante difícil para nosotros decidir qué hacer. Encima de esto, tenemos su infección molecular, tiene mutación TET2 y probablemente KRAS. O CPSC. Según lo evalué el ICPS, pero me parece que esta mutación y la NRAS también, estas dos, tenía rasgos moleculares pobres. Me parece que probablemente no debería hacerse definitivamente el trasplante. De otro modo, a menos que tenga algún otro síntoma, yo la dejaría con sus 60 Gis por litro, a ver si recupera un poco los niveles y que no tenga ningún sangrado. Evidentemente, estos son los pacientes que por lo general se podrían beneficiar de agentes hipometilantes en combinación. Se puede utilizar HMA sabiendo
que en la primera fase van a enfrentar un empeoramiento de la trombocitopenia. Esto pudiera ser un problema manejarlo. De hecho, no habría mucho problema con la recuperación de los glóbulos rojos y la combinación de estos fármacos es tolerada por casi todos los pacientes. Pero me temo que con esta mutación van a tener una respuesta a los agentes antihipometilantes. Me parece que el trasplante de células madre podría ser algo a considerar y tal vez esperar un poco. Muchas gracias, doctor. Lamentablemente, en nuestro país, nosotros no podemos llevar a estos pacientes a trasplante de 64 años, aun cuando esta paciente tenga un ECOG 1, porque las plaquetas más que nada y el riesgo de sangrado. Pero creo que, bueno, vamos primero a intentar con el trombopac o dexametasona. Pensemos que pudiera haber tal vez un tema con inflamación. Si es así, dexametasona está bien si es que no han descartado ITP y si no, habría que hacer una esplenectomía. Va a tener un aumento en las plaquetas. Esto no sería un problema, creo yo. Pero sí tendría mucho cuidado con el trombopac porque muchas de las respuestas no han durado mucho, a menos que tenga una hemorragia activa o una urgencia de utilizar el trombopac. Los pacientes que han sido tratados con altas dosis del trombopac han tenido aumentos en los recuentos que algunas veces no han sido tan obvios al momento de manejarlos. No estoy seguro de apurarme con el trombopac. Con este tipo de pacientes sobre todo. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta del doctor o doctora Boada para el doctor Santini, la doctora Santini. Dice en su trabajo sobre venetoclax ASA en SMD refractario, ¿los resultados que muestran son para un global o ustedes están analizando por cohorte? Dosis de VEN de 14 días versus 28. Doctora Santini, ¿está aquí? ¿Está con nosotros? ¿O tal vez se ha retirado? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Los datos que yo les he mostrado con respecto a el rescate de pacientes que tienen SMD de alto riesgo con venetoclax han sido producidos por el doctor Zaidan de Yale y ha utilizado la mayoría de los casos fuera de 14 días. El hecho es que, por supuesto, que hubo mielosupresión. Y como ustedes saben, en SMD, en este caso, podría ser mayor. Con venetoclax estábamos hablando de 400 la dosis, pero la mayoría de los pacientes que tuvieron ventaja fueron aquellos que lograron más ciclos, más de 6 ciclos. Entonces, todavía me preocupa un poco que venetoclax pudiera ser mielosupresor, mielotóxico para pacientes que tienen SMD. Los datos están ahí, funciona, pero deberían utilizarse con más precaución, con más atención de lo que se hace con el MA. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta del doctor Schuster al doctor Itzkison. ¿Consideraría indicar trasplante en base al estatus mutacional en un paciente asintomático que tiene CMML? Es una pregunta difícil. Creo que hay pocos datos con respecto a este asunto y lamentablemente los datos que nosotros tuvimos
de SMD, también hubo una corte de neoplasma de los japoneses, pero las mutaciones en general, fuera del contexto de trasplante, también hay mutaciones dentro del contexto de trasplante. Entonces, me parece que este es un tema muy difícil de resolver. No sé si alguno de mis colegas quiere ayudarme. Iba a decir lo mismo, que esto es algo que hemos debatido cuando hay una mutación TP53. Sabemos que el resultado es pobre con ese trasplante, pero son los pacientes a los que tratamos de llevar a estudios clínicos o trasplante o algún tratamiento experimental antes o incluso terapia de mantenimiento. No es una decisión tan fácil. Si fuera asintomático verdaderamente, sí utilizaría el trasplante. Sí, es lo mismo que estamos haciendo nosotros con nuestros pacientes. Son pacientes difíciles. Deberían entrar a un estudio clínico o ver qué tipo de donantes se puede conseguir para el trasplante. Yo tengo una pregunta. Uno de los problemas que tenemos luego del trasplante en CMML es la recidiva. ¿Cuál sería la estrategia para tratar de evitar que haya una recurrencia, una recidiva, una combinación con inhibidores de JAK-STAT? Es una buena pregunta. La respuesta, debido a que trabajo en un hospital muy grande con diferentes programas, es confiar en mis colegas de trasplante de médula. Para ser honestos, siempre son complicados los trasplantes en pacientes con CMML y por lo general uno quiere intervenir con HMAs porque son las opciones más estudiadas, pero lamentablemente debido a TDAH, etcétera, hay pacientes que van a ser difíciles de tratar con agentes hipometilantes, evidentemente porque se utiliza para el manejo de TVHD. Entonces, sería interesante ver en el futuro, aun cuando desde el punto estadístico va a ser complicado, no sabemos si es que realmente esta va a ser una actividad modificadora de la enfermedad. Todavía estamos haciendo estudios al respecto. Doctor Itzkison, ¿cuál sería su tratamiento de elección en pacientes que pierden la respuesta a HMA, que responden a agentes hipermetilantes? Pues no hay una respuesta satisfactoria ni en CMML ni en ninguna entidad. Ciertamente hay que reclutarlos a estudios clínicos, creo yo. Si pudiera hacer un comentario con respecto a los estudios clínicos en CMML aparte, hasta que se individualizó CMML de SMD por parte de la OMS, nosotros pensábamos que pocos pacientes con CMML iban a poder tener acceso a fármacos porque no teníamos definido muy bien los datos sobre lo que hacía este fármaco, los fármacos experimentales en CMML. Pero ahora hay exclusiones de SMD y esta creo que ha sido la oportunidad porque hubo mucho trabajo que se enfocó luego en CMML sobre cuál es el punto de vista clínico y estamos tratando de convencer a las empresas de que CMML vale la pena investigar. Evidentemente es una entidad que es más rara que la SMD, pero también es más uniforme en cierto grado en cuanto a su pronóstico y a su composición molecular, si se quiere. Entonces, creo que sí, algunas veces podría ser difícil tener acceso a estos estudios que están floreciendo en el entorno de SMD. Va a ser especialmente importante en pacientes con CMML. Muchas gracias. Jorge.
There is bueno, another ya. question here. Yes. Is Vale. Una mujer de 58 años con mieloma múltiple que desarrolló un CML1 de proliferativo que luego de hidroxiuria no mejoró. ¿Cómo es que se indica entonces el allotrasplante en este caso? Nuevamente, esto requiere una discusión muy cuidadosa con los colegas de mieloma. Evidentemente, hay pocos pacientes que han presentado neoplasmas malignos y mielomas. Para CMML, sí, no tenemos tan buenos resultados con trasplante halogénico en pacientes con mieloma. Hay fármacos para el mieloma múltiple específicamente, entonces tendría mucho cuidado yo con un trasplante de células madre halogénico. Algunos pacientes, sí, déjame pensar, que fueron tratados con agentes, con HMA, porque se controló el mieloma en su momento. Y esto ha sido exitoso en cierto grado en este tipo de pacientes. Gracias. Doctor Béjar, hay una pregunta para usted. Dado el mal pronóstico de las mutaciones de NMT 3R822H, ¿es correcto no considerarla dentro de las mutaciones de NMT3 típicas de CHIP? ¿Y cuál sería el valor que tendría la persistencia luego de EMR en pacientes tratados con leucemia aguda? Sí, estas son muchas mutaciones que se presentan y sugieren que pudiera haber alguna actividad negativa dominante, mientras que las mutaciones de NMP son de pérdida de función. Pareciera haber una diferencia entre ellas. Parece que estas mutaciones R882 son más comunes y que son la mitad de las mutaciones que en un chip raro. Pero si yo tuviera que ver una de estas mutaciones en cualquiera de estas entidades, pensaría que son de peor pronóstico. No estoy al tanto de datos que sugieran que esto lleva a desenlaces peores en leucemia mieloide aguda, cuando es más común. De hecho, unos estudios que hemos hecho sugiere que los pacientes tratados con mayores dosis de cualquiera de las rubicinas pudiera tener mejor resultado en este entorno de NMT3 de estas mutaciones. No sé si cambia la práctica y tampoco considero que sea una mutación adversa dentro del contexto de LMA. Pudiera ser si se encuentra también esta mutación en CMD. Pero sería un marcador de RMD si la mutación está presente y luego de haber tratado al paciente para una LMA? Es una excelente pregunta y una más complicada, porque lo que nosotros pensamos cuando buscamos mutaciones en MRD, algunas son mutaciones muy tempranas y pueden encontrarse antes de que haya una transformación. Los que son tratados y se resuelve la leucemia pudieran tener una clona hematopoiesis y no va de la mano con un hallazgo adverso. Por el otro lado, si el paciente tiene una mutación leucémica residual y no tiene este umbral de 5%, el riesgo de progresión es mayor. Entonces, sí necesitaría distinguir si es que esta mutación está presente en un paciente que tiene esta mutación clonohematopoietica, si es típica o si realmente es parte del clon leucémico. Y si es así, con evidencia de enfermedad residual, yo diría que el paciente sí tiene un alto riesgo de recidiva, de recurrencia y necesita una terapia de consolidación. Muchas gracias, doctor Béjar. Bueno, hemos visto mucho avance los últimos años con respecto a las nuevas moléculas que se están probando, que se están testeando en estas enfermedades. Pero aún así, no estamos tan cerca, diría yo, de encontrar buenos fármacos para todos nuestros pacientes. Y además de esto,
en nuestros países, en América Latina sobre todo. Antes que nada, no tenemos demasiado acceso a NGS o pruebas moleculares para estos pacientes en la mayoría de nuestros países. Y hay muy poco acceso también a fármacos que son muy costosos. Entonces, estamos lejos, diría yo, de todas estas realidades. ¿Qué es lo que sugieren ustedes para nosotros como grupo GLAM, que podamos hacer, los pasos a seguir para poder superar estos asuntos? Es una pregunta para todos nosotros, ¿verdad? ¿O para alguno en específico? Yo creo que es para ti, Valeria. No, yo puedo responderla. Yo tengo una buena sugerencia para ustedes que creo debiera considerarse y ser aplicada. Ustedes son un gran grupo, tienen muchos pacientes, tienen mucha promoción en América Latina y deberían inducir a las empresas farmacéuticas a que lleven algunos estudios en sus países, porque de esta manera ustedes pudieran diseñarlos y hacerlos de alguna manera adaptar esta investigación a sus casos y también pudieran empujar a las empresas farmacéuticas a que tengan más estudios experimentales en sus países. Yo creo que esta es una manera en que ustedes pudieran construir mayor colaboración, si se quiere, y de esta manera darle a los pacientes más oportunidades para que puedan tener nuevos agentes, nuevos compuestos. En Europa no tenemos tanta suerte como en Estados Unidos. Ellos tienen lo mejor y nosotros llegamos un poco después con respecto a las moléculas. Pero yo creo que, de hecho, trabajamos en este sentido, tratando de establecer una buena red en Europa y de esta manera podemos proponernos trabajar con un grupo grande de colaboración que tenga muchos pacientes y que puedan obtenerse resultados tal vez rápidamente o más rápidamente. Yo creo que es muy importante que los pacientes tengan nuevas oportunidades y nuevas moléculas a su disposición. Sí, estamos de acuerdo, vamos a trabajar en ello. Ha sido difícil, pero vamos a continuar intentándolo. Doctor Fenó, Béjar, ¿tienen algún comentario tal vez? Yo creo que luego del comentario de Valeria, me parece que también tenemos que encontrar maneras, metodologías tal vez, de tener nuevos estudios, si es que vamos a lanzarlos y van a ser multinacionales y multicéntricos, especialmente como nos enfocamos ahora en esas entidades raras que tienen criterios moleculares específicos también. Yo creo que hay mucho espacio para tener colaboración transatlántica y pudiera ser interesante. Sí, yo estoy de acuerdo con ambos. El valor del secuenciamiento genético está mejorando cuando hay opciones terapéuticas para los pacientes. Si sabes que un paciente tiene una mutación en particular, pues en ese caso no tienes acceso al fármaco, entonces no va a ser de gran utilidad tener estos resultados y conocer el estatus mutacional. Tener acceso a los agentes va a hacer que la genética cobre relevancia en el diagnóstico y la cura de estos pacientes con trastornos mieloides relacionados al síndrome mielodisplásico. Bueno, muchas gracias. En esa línea y esperamos que la industria farmacéutica nos coopere para poder hacer este tipo de estudios y poder, digamos, ir desarrollándonos como Latinoamérica, que tenemos un gran potencial. Sí, creo que se puede hacer a través de la MDS Foundation y también del EMSCO, nuestro grupo europeo, que con Francia, Alemania, Italia, España y Países Bajos. Siempre estaremos abiertos a toda la cooperación que ustedes nos puedan dar. Bueno, ha sido un placer tenerlos con nosotros
Esperamos que el próximo simposio del año 2023 los esperamos a todos en Chile, esperamos sin mascarillas, sin restricciones, ojalá sea así. Tenemos un lindo país que mostrarles y tenemos muchas ganas de poder abrazarlos personalmente. So, saying no more, I'm grateful to all of you and I give... No quiero decir nada más y ahora le voy a dar la palabra a nuestro presidente, al doctor Jászterner, para que pueda dar unas palabras de conclusión. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Querida gente, bueno, yo voy a cambiar la traducción. Bueno, vamos a empezar con... Quiero dar... Porque realmente las sesiones han sido maravillosas. La máxima calidad que podíamos esperar de los speakers la hemos tenido. Nos hemos sentido, pero más que cómodos, con todos ustedes, los invitados, los speakers, los chairs, y hemos tenido una interacción enorme con la audiencia, a tal punto que realmente han surgido trabajos de colaboración durante el Meetings with the Expert muy interesantes en morfología, en citometría de flujo y genética. Realmente hemos notado y hemos hecho algunas observaciones que hay grupos trabajando en Latinoamérica y muy bien sobre mutaciones, y realmente esas fortalezas las tenemos que aprovechar y las vamos descubriendo con estos eventos. Por otro lado, nosotros presentamos una encuesta para conocer el estado de situación de Latinoamérica en síndromes mielodisplásicos, y la han contestado 256 personas, y vamos a seguir pidiéndoles a muchos más que la presenten y que la respondan, porque vamos a tener una idea exacta de cuáles son esas fortalezas nuevamente y debilidades. Dentro de los remarks que realmente me gustaría mencionar el sistema inmune. Durante el simposio de Novartis se ha puesto en evidencia las novedades, la fisiopatogenia y los futuros target terapéuticos que vamos a tener en nuestros síndromes mielodisplásicos. También en bajo riesgo sabemos que está muy pronto, muy cerca de tener el luspatercept como una nueva terapéutica, así que lo estamos esperando ansiosamente en estas partes del mundo. Como han visto hoy, el venetoclax en leucemia amiloide aguda, ANFIT, realmente funciona, es eficaz, así que esperemos que pase y que suceda lo mismo con los síndromes mielodisplásicos muy pronto. Muy bien, quiero pasar un aviso antes, que los videos de todas las presentaciones van a estar subidas en esta plataforma durante un mes, así que cualquiera que quiera revisar algún video lo puede ver acá en esta plataforma o en la web del Grupo GLAM. La web va a estar disponible, así que cualquiera puede acceder a estas filmaciones. Con respecto a, bueno, llegó el momento que realmente me emociona, porque le pedimos al doctor Pierre Fenot que esté presente para el closing. Realmente, doctor Pierre Fenot nos estuvo acompañando desde los comienzos del Grupo GLAM, igual que todos, pero realmente nosotros en Orlando, en un ASH, en el año 2015, le pusimos el nombre GLAM, y el doctor Pierre Fenot estaba presente contando su historia del grupo Francophone. Realmente nos acordamos muchísimo de nuestra primera reunión, y bueno, lo queremos dar y homenajear, doctor, con un diploma, sencillo diploma que ustedes pueden ver ahora en pantalla, como miembro honorario. Así que, doctor, sabemos que contamos siempre con usted, no hace falta que le entreguemos nada, pero quiero que sepa recibir este premio, así que
Muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar con vosotros, aunque desde lejos, pero muchísimas gracias. Y quiero añadir también unas palabras por parte de la MDES Foundation, porque nuestro presidente Steve Nineman me ha dicho que no podía estar con nosotros esta tarde, y agradecer al GLAM para la cooperación, la organización de este simposio, y decir que el propósito de la MDES Foundation, por supuesto, es un trabajo de cooperación con becas para investigación biológica o clínica, también todo el trabajo con los pacientes, con los folletos en varios idiomas, y también para el training de médicos e investigadores jóvenes, y quizás lo más importante, como lo hemos comentado hace algunos minutos, serían ensayos clínicos comunes. Todavía los tenemos entre Europa, el EMSCO y centros de los Estados Unidos a través de la Foundation, y creo que se puede hacer también con el GLAM, con Latinoamérica, porque finalmente lo más importante para nuestros pacientes es disponer cuanto antes de nuevas drogas y nuevos ensayos clínicos. Y muchísimas gracias como miembro honorario, me ha hecho verdaderamente mucho gusto. Gracias a todos los presentes, y los esperamos 2023 en Chile. Gracias. Muchísimas gracias. Naturaleza. Tranquilidad. Fiesta. Encuentros. Pasado. Música. Campo. Playa. Cultura.